Bienvenidos a todos nuevamente. Continuamos con el último tema de la unidad, series. Vamos a iniciar con el concepto de lo que son las series, que está ligado a las series de Fourier, que es un método para calcular las series en cálculo integral. Vamos a iniciar con el concepto. Una serie es una sucesión de un conjunto de términos formados según una ley determinada. Por ejemplo, tenemos un conjunto, recordemos lo visto anteriormente, el conjunto va a tener como resultado mis codominios, en este caso 1, 4, 9, 16, 25, por ejemplo. Ahora, a la serie se le denomina como la suma indicada de los términos de una sucesión. Así, de las sucesiones anteriores obtenemos la serie 1 más 4 más 9 más 16 más 25. Entonces, la serie se determina como la suma indicada de los términos de una sucesión. Al igual que los conjuntos, las series pueden ser de manera finita e infinita. Las series finitas son aquellas cuando n es finita, hace referencia a una serie finita. La sucesión de los números tales que la proporción entre cualquier término que no sea el primero y el término que le procede es una cantidad fija llamada razón. Por ejemplo, la sucesión de los números, vamos a suponer que yo obtuve esta sucesión de acuerdo a un planteamiento de una función. Y tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 20, 64 y 128. Es una progresión geométrica con razón en relación a un 2 y a un 1. Es decir, que los números que están integrados acá van desde el 1, 3, 7, 9. Es un inésimo y es una progresión geométrica con razón 1. Es decir, que dentro de esta progresión yo tengo dos razones en relación a la razón 1 y a la razón 2. La primera es una progresión geométrica finita con 7 términos y la segunda se denomina como una progresión geométrica infinita. Pero bueno, para entender más el concepto de lo que es una serie finita, tenemos este ejemplo. Dice, cuando la sucesión tiene un último término, se dice que la sucesión es finita. Sea f la función definida por fx es igual a 2m, donde m lo podemos cambiar por los valores 1, 2, 3 y 4, obtenemos estos resultados. Como podemos ver, aquí nuestra razón está bien determinada porque de 2 a 4 yo tengo 2, de 2 a 6 yo tengo 2, de 6 a 8 nuevamente tengo 2. Entonces, esta serie está relacionada con una razón 2. Por lo tanto, f de x 2m es m cambiada por 1, 2, 3, es una serie finita donde m pertenece a cualquier número integrada entre el intervalo del 1 al 4. De esta manera, identificamos a las series finitas. Ahora veamos el concepto de lo que es una serie infinita. Una serie infinita es una expresión de la forma. Tenemos aquí una sumatoria que va desde 1 de n a un 1 a un infinito, donde an es igual a a1, a2, a3. Esto es con respecto a la sucesión que podemos estar marcando. Para cada entero positivo k, aquí tenemos la relación que está acá. Entonces, aquí empezamos ya a definir que la serie básicamente está relacionado con el conjunto de números que ya hemos calculado. Entonces, se le llama suma parcial k, o sea que suma parcial k o serie k de la serie infinita. Las sumas parciales forman una secuencia, SK. Si la sucesión de las sumas parciales converge a un número real S, la serie es infinita, es decir, que es convergente. Si podemos establecer la convergencia en una serie AS, llamamos a S la suma de las series y escribimos. Entonces, para determinar nosotros
una serie infinita la vamos a encontrar así siempre. Sumatoria de n igual a 1 a infinito, a n es igual a s. Si la sucesión de las sumas parciales diverge, tenemos una serie divergente. Entonces, básicamente aquí en este concepto vamos a identificar que una serie infinita la vamos a determinar con este término. Y bueno, veamos un ejemplo, sería más sencillo y más claro. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la sumatoria de una función en menos 1 a la n. Vamos a hacer la secuencia de las sumas parciales, primero iniciando con lo que es la sucesión entre sk. Entonces empezamos por S1, recordemos que menos 1 a la n, voy a cambiar este n por el 1, menos 1 a la 1 me da menos 1. Y posteriormente menos 1 a la 2 y así sucesivamente. Lo que se refiere a las series ahora, recordemos el concepto, es la suma de cada uno de mis elementos que son los rangos que se obtienen de las sucesiones. Es por eso que aquí estoy marcando menos 1. Cuando yo hago menos 1 al cuadrado, pues es más 1. Entonces voy a sumar menos 1 más 1, me da un 0, ¿sale? Posteriormente tengo menos 1 a la 3, me da menos 1. Y ahora tengo menos 1 más 1 menos 1 igual a menos 1. Y luego tengo hasta el valor n4, menos 1 a la 4, me da más 1. Es este el resultado. Y continúo con mi suma. Por lo tanto, aquí en series, lo que voy a tomar en cuenta es el resultado de las sumas. S1 es menos 1, S2 es igual a 0, S3 es menos 1, S4 es igual a 0. A partir de este patrón, nosotros podemos ver que la secuencia de las sumas parciales, SK, sería entonces menos 1, 0, menos 1 y 0. Como esta secuencia diverge, la serie es infinita. Siempre vamos a tener estos valores, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, de manera constante. Por lo tanto, se considera como una serie infinita divergente. Por otro lado, yo quiero enfatizar en el tema de series de Fourier. Para este tema está relacionada básicamente con lo visto anteriormente acerca de los conceptos de series. Sin embargo, como inicio para este tema, podemos decir que cuando el número de términos es limitado, se dice que la sucesión o serie es finita, y cuando el número de términos es ilimitado, la sucesión o serie se le llama sucesión infinita. Ahora, vamos a definir la serie con respecto a Fourier. Dice que es una serie infinita que converge puntualmente en una función periódica y continúa a trozos o en partes. Vamos a empezar explicando lo que es una suma de Fourier. Las sumas de Fourier tienen bastantes aplicaciones en matemáticas. Una de ellas es cuando tratamos de resolver algunas ecuaciones en derivadas parciales. En este caso, podemos expresar o surge la necesidad de expresar ciertas funciones por senos y cosenos. Y de ahí es donde se obtiene el concepto de sumas de Fourier. Para empezar aquí, debemos entonces tener definido el concepto y se dice que si nosotros tenemos una función acá, f de x, que sea de Riemann integrada, debemos de utilizar la serie de Fourier para determinar la función con la única condición de que esta función se pueda integrar. Para nosotros iniciar con las series de Fourier, es necesario determinar que la fórmula general que se está utilizando es esta, ¿sale? Esta fórmula es la fórmula general para calcular las series de Fourier. Esto se hace, como lo dice el concepto, en partes o trozos, debido a que primero vamos a calcular los coeficientes de esta fórmula general. Los coeficientes están determinados por A0, AN y BN. Por lo tanto, se va a partir en trozos o en partes. Primero, calculando el coeficiente A0 con esta fórmula también ya determinada. Después, el coeficiente N con esta fórmula ya determinada. Y posteriormente,
el coeficiente Bn con esta fórmula. Al final, solo se juntan los resultados para obtener el resultado final de la serie de Fourier. Pero este ejemplo lo dejo más adelante con un link para que vean un video con respecto a un ejemplo y podamos realizar la práctica.